Se encuentra la compañera Eduviges Margarita Cruz Sánchez, quien es hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quien fue desaparecido en el estado de Oaxaca en el año 2007, un 25 de mayo. Exactamente hoy se cumple 16 años, con su acompañante Edmundo Reyes Amaya. Está el compañero Francisco Cerezo, del Comité Cerezo México. La compañera licenciada Noemia Calle Ríos, perseguida político, de Silvano Aureoles Conejo, en el estado de Michoacán. Bien, entonces, a cargo de estos compañeros se va a dar las participaciones para dar a conocer los alcances, los resultados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió un fallo a favor el 10 de agosto del año 2023. En el orden de los participantes tenemos la participación del Comité Cerezo México. Vamos a dar la palabra aquí al Francisco. Sí, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues lo que nosotros vamos a hablar un poquito también es la importancia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una sentencia histórica. Histórica en el sentido de que hay muchos conceptos que rodean la desaparición forzada que no se habían mencionado o que no estaban escritos en una sentencia. Aunque todos podamos hablar de desaparición forzada, no es lo mismo hablarlo así nada más que esté escrito en una sentencia del máximo tribunal mexicano, y que tampoco se logró gracias a que son buena onda, ¿no? O que son buena gente, sino es gracias a la lucha de organizaciones sociales, de derechos humanos, familiares, que durante todos estos años han estado, como ahorita, en plantones, en la calle, marchas, mítines, para lograr el capital político necesario para poder obligar también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dar un fallo a favor de las víctimas. Entonces, lo primero, o lo que nosotros decimos es, la sentencia nos dice tres cosas importantes sobre la desaparición forzada. Primero, que la sentencia reconoce que la desaparición forzada constituye una de las más graves violaciones a derechos humanos, por vulnerar los derechos humanos a la libertad, a la integridad personal, a la identidad, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica. Segundo, que por esta primera razón se reconoce además que la desaparición forzada se debe analizar sí como delito, pero también como una grave violación a los derechos humanos. Y tercero, que esta sentencia es válida para todos los casos de desaparición forzada en México. Es decir, el valor de esta sentencia no es que solamente proteja o ampare el caso de Edmundo y Gabriel, sino que va a aplicar como un alcance legal a todos los casos de desaparición forzada que existen en México. También la sentencia plantea obligaciones o deberes que el Estado mexicano tiene que cumplir de ahora en adelante. Y pues la primera es la obligación de la búsqueda de las víctimas de la desaparición forzada, ¿no? Es decir, el Estado mexicano está obligado a ejecutar todas las acciones necesarias para determinar la suerte o paradero de la persona víctima de desaparición forzada, bajo la premisa de que está con vida. Es decir, ha sido una gran diferencia dentro del mismo movimiento de víctimas en contra de la desaparición forzada, aquellos que exigimos con vida a nuestros familiares, y aquellos que pues ya dan por perdido el asunto y pues asumen que pues están muertos y los buscan muertos. Y nosotros decimos, bueno, están vivos hasta que el Estado no pruebe lo contrario, y por lo tanto exigimos la presentación con vida
de las personas que son víctimas de una desaparición forzada. Pero esta búsqueda no nada más es como luego le hace el Estado, ¿no? Que pues va a la esquina y busca y dice, no, pues no está. O manda un papel a otra dependencia y la dependencia le contesta, pues no lo vi. Y dice, no, pues ya busqué, no encontré. No, sino que debe de hacerse con base en un análisis del contexto político, social, económico e histórico en el que se han propiciado las desapariciones forzadas, para establecer los patrones. Es decir, en el análisis de contexto debe de contener qué otras desapariciones forzadas se cometieron en esos años, bajo qué políticas, si fue por ejemplo en este caso la política contrainsurgente, qué otros casos también, para poder descubrir los patrones y poder entender el fenómeno de la desaparición forzada, no nada más del caso concreto, sino de todos los casos. Y a lo mejor, investigando todos los demás casos, podemos llegar a la conclusión de que las víctimas fueron o están, o evidentemente puede también haber sido víctimas de una ejecución extrajudicial, pero ¿dónde está el paradero real de estas personas? También las autoridades deben realizar acciones de búsqueda, pero deben de tener plenas facultades para ello. Es decir, ya no se va a valer eso de que, bueno, yo, gobierno, voy a ir al cuartel militar y primero les aviso, no les mando una carta, les digo, oye, fíjate que voy a entrar tal día. Y ya pues los militares van, limpian, hasta destruyen o construyen otras cosas y cuando llega uno, pues no hay nada, ¿no? No, sino que se supone, y eso es lo que se tiene que lograr con base también en la lucha, es que sí hay elementos para poder determinar que una persona víctima de la desaparición forzada está en tal o cual cuartel militar, pues sin previo aviso pueden llegar las autoridades familiares y partes de la comisión, pues inmediatamente deben ser abiertos el cuartel para que se haga esta búsqueda, ¿no? Pero también sabemos que eso no se da y que tenemos que conquistarlo, porque también lo que sabemos es que una cosa es lo que está en las leyes y otra cosa es cuántas leyes se cumplen, ¿no? Y entonces también ya está plasmado en la ley. Bueno, pues tenemos que luchar para que la ley se cumpla tal y como está escrita y no también sea como esas leyes que dicen que debe de haber tal cosa y en la práctica pues realmente no existe. Entonces, el solo hecho de mencionar el derecho de las víctimas de la desaparición forzada a ser buscadas sienta los precedentes a nivel internacional de derechos humanos para crear un nuevo derecho humano. Ustedes saben que los derechos humanos pues no son cosas, bueno, hay una corriente que dice que los derechos humanos, como uno nace humano, pues ya los tiene, ¿no? Es así como la torta bajo el brazo, ¿no? Uno nace y ya la torta bajo el brazo, ¿no? Entonces hay unos que dicen que uno nace y ya los derechos humanos ya también los traes pegados, ¿no? Pero nosotros pensamos, creemos y hemos visto que los derechos humanos son una creación humana. Es decir, los derechos humanos se han construido gracias a la lucha de los pueblos para tener una vida digna. Entonces, si hay pueblos que no gozaban de agua potable, es gracias a su lucha, a su organización, que se logró a nivel internacional que se dijera que el agua es un derecho humano. Y entonces, con este caso, lo que se está creando es la base de un nuevo derecho humano, que es el derecho humano a ser buscado. Porque todavía no existe, aunque todos sabemos que pues una persona que está desaparecida debe ser buscada, no existe un respaldo de derechos humanos ni legal para obligar a los estados a buscar a las personas, ¿no? Entonces, en el momento que esto se convierte en un derecho humano reconocido a nivel internacional, entonces sí, el estado está obligado, no importa lo que diga, a buscar a una persona que es víctima de desaparición forzada. Y entonces lo que decimos es, se está creando ahora una ley sobre el derecho humano a ser buscado, pero actualmente el gobierno de Morena está creando una ley
donde también tocan el tema del derecho humano a ser buscado. El problema es que ellos quieren mezclar, y es lo que ha hecho el gobierno en los últimos años, es mezclar y decir son personas no localizadas. Pero persona no localizada puede incluir una persona extraviada, una persona que se perdió, una persona que voluntariamente ya no quiere estar con su familia y se fue, o también una desaparición cometida por particulares, que es un delito grave, pero también está ocultando lo que es una desaparición forzada. Y una de las características de la desaparición forzada es que es realizada por las autoridades. Entonces, cuando ellos dicen, no, pues son personas no localizadas, pues cualquiera puede imaginar que a lo mejor es una persona que ya no quiere estar con su familia, ¿no? Y resulta que no, que es un acto que comete el Estado, a lo mejor en una cuestión contrainsurgente, en contra de otras personas, para pues eliminar, destruir alguna organización en concreto, ¿no? Entonces, la segunda obligación del Estado que plantea la sentencia 51-2020 es la creación de un grupo especial que se llama Comisión Especial de Búsqueda. En este grupo especial, lo que se logra es que, si ustedes conocen otros casos de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial o de cualquier situación, pues los familiares de la víctima van a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahí les dicen, no, pues ahí tenemos tu caso, ahí lo estamos llevando. Pero ¿por qué no vas a la Comisión Nacional de Víctimas? Ya ahí va la Comisión Nacional de Víctimas. Y en la Comisión Nacional de Víctimas, no, pues rellena tus papeles y vamos a ver cómo va avanzando. Pero ¿por qué no vas ahora a la Comisión Nacional de Búsqueda? Ya ahí va la familia a ver la Comisión Nacional de Búsqueda, y la Comisión Nacional de Búsqueda, pues por un lado, y cada institución por su lado, haciendo todo sin el objetivo de encontrar a la persona. Entonces, en este sentido, esta Comisión Especial de Búsqueda que mandata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la base para que toda persona tenga el derecho de que se cree una comisión donde estén todas las autoridades reunidas y ahí se peleen entre ellos, pero el objetivo es crear un análisis del contexto de las desapariciones forzadas para dar con el paradero de, en este caso, de Edmundo y Gabriel. Y pues hay una otra obligación del Estado, es reconocer a nivel individual la situación legal del detenido desaparecido como una víctima, pero también a nivel colectivo reconoce a los familiares, a los compañeros de organización como víctimas también, es decir, como titulares de derecho, y además reconoce el derecho colectivo a organizarse en la búsqueda de justicia, verdad, memoria y reparación integral. Es decir, aunque hay muchos casos donde los familiares, organizaciones sociales se han reunido para buscar a sus familiares, la sentencia reconoce que ese es un derecho. Y sabemos que no podemos renunciar a los derechos humanos que ya tenemos. Por lo tanto, no puede el Estado hacer absolutamente nada en contra de los familiares y las organizaciones que tienen el derecho de buscar a una persona víctima de la desaparición forzada. Y por último, esta sentencia marca el reconocimiento del derecho humano a la verdad, es decir, el derecho humano individual y colectivo, es decir, individual, que es la persona y su familiar y sus familiares, individual así como su núcleo cercano, pero también colectivo, y colectivo puede abarcar incluso a todo el pueblo de México, para conocer la verdad, conocer la suerte y el paradero de los detenidos, pero no solamente conocer dónde están, sino también conocer las circunstancias de la desaparición, es decir, quiénes lo hicieron y además por qué lo hicieron. Porque no basta nada más, como dice el Estado, no, bueno, pues ahí están tus huesos y ya, no estés chingando, ya vete a llorar al otro lado, ¿no? No, ok, está bien, pero ¿quién los detuvo? ¿Quién cometió la desaparición forzada? ¿Quién además los ejecutó?
quién dio la orden, porque a lo mejor dicen, no, pues fue fulanito, un policía el más bruto de la corporación. Él fue, agárrenlo y métanlo al bote. Pero resulta que no, que sí fue él, pero porque su jefe le dijo, hazlo. Y a ese jefe, ¿quién le dijo? Y entonces se descubre que es una política de Estado, que no es el policía más pendejo que se le ocurrió, sino es una situación política estatal en donde todo el Estado está creado para desaparecer de manera forzada a las personas. Y bueno, en el caso concreto de Gabriel y Edmundo, pues la sentencia confirma incluso la medida de satisfacción que obliga a la Sedena a publicar en un periódico que son responsables también de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Y eso pues efectivamente es un avance, porque cuando han escuchado, cuando han leído que un militar pues dice, sí, somos responsables de la desaparición forzada. Jamás. Incluso dicen, no, nosotros no fuimos, fue el narcotráfico, fueron quien sea, pero nosotros no. Y en este caso, pues aquí la Suprema Corte está diciendo no solo que la Sedena, es decir, el ejército, es responsable, sino también le está diciendo al ejército que diga que es responsable. Pero no basta, ¿no? Ya tenemos esa sentencia, ya sabemos toda esa situación. Ahora lo que tenemos que hacer es que la sentencia, es decir, que lo que está escrito, se cumpla en la realidad. Porque si no va a pasar como miles de leyes que están muy bien escritas, que lo aplaude México y el mundo, pero en la realidad no existe lo que dice la ley. Por ejemplo, un derecho humano es tener un trabajo digno y bien remunerado. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, tiene un trabajo digno y bien remunerado? Digno, pues a lo mejor sí, pero bien remunerado, ¿qué es bien remunerado? ¿Qué creen ustedes que sea bien remunerado? O sea, bien pagado, pues. Si ustedes creen que ganar 6,000 pesos al mes es bien remunerado, pues ya, están mal. Si piensan que son 8,000, también están mal. Si piensan que son 10,000, son poquiteros. Porque se supone que cualquier persona que trabaja debería de ganar mínimamente, o sea, lo menos que puede, son 12,000 pesos al mes para poder decir que tiene un salario digno. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de todos los que estamos aquí, bueno, excepto los que están adentro de las oficinas del gobierno, gana 12,000 o más pesos al mes? Y eso es lo mínimo, ¿no? O sea, con 12,000 diríamos, ay, como que me faltarían unos cuantos pesitos más para irme de vacaciones. Pero incluso en sus trabajos, muchos ya no tienen vacaciones, y si las tienen ya no están pagadas. Y aunque hubo una reforma laboral, o sea, porque hubo una reforma laboral que eliminaba algunos de los rasgos más terribles del neoliberalismo, no elimina por completo, por ejemplo, el outsourcing, ¿no? Entonces, como dirían ellos, hay outsourcing bueno, es como el colesterol, ¿no? Hay bueno y malo, ¿no? Pues no es cierto. El outsourcing es como el cáncer. No hay cáncer bueno y no hay cáncer, todo el cáncer es malo. Entonces, falta todavía que la ley avance todavía más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esta ley, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que obliga es al Estado a reconocer que es el perpetrador de una violación a derechos humanos, una grave violación a derechos humanos, que es la desaparición forzada, y nos queda como movimiento, como pueblo de México, lograr que lo que esté escrito entonces se convierta en realidad y no sea nada más pues letra muerta, o que en otros países aplaudan que México tiene esa sentencia y en la realidad no tenemos o no sabemos dónde están las personas que son o que fueron y que siguen siendo, porque además es un delito continuado, víctimas de la desaparición forzada, ¿no? Entonces, en este caso, aunque está la sentencia, podemos decir que está cumplida
cuando el Estado mexicano, no importa qué sexenio, qué presidente o qué partido esté en el poder, nos diga dónde están los desaparecidos y además diga quién lo hizo, por qué lo hizo y además los juzgue y los sentencie por el delito de desaparición forzada, por la grave violación a la desaparición forzada que en este caso de Edmundo y Gabriel, pero que debería de ser para todas las víctimas de desaparición forzada en México. Entonces, pues yo hasta ahí le dejo, porque si no, luego se duermen y pues como que ya dice uno, no, pues, o empiezan a llorar y dice uno, no, pues tampoco, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Bien, ha sido la participación de Francisco Cerezo, Comité Cerezo México. Nos habló de la resolución de la sentencia, que es algo histórico. En esta conferencia política, a 16 años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la lucha por su presentación con vida. Es acerca pues de, hoy se cumple 16 años exactamente, un 25 de mayo, cuando fueron ellos víctimas de la desaparición forzada en el estado de Oaxaca, cuando realizaban trabajo político en ese lugar. Bien, vamos a tener la participación de la compañera Margarita Cruz Sánchez. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes y pues forma el comité de detenidos desaparecidos hasta encontrarlos. Es una situación como familia recordar cada año su desaparición forzada. Hoy cumplen 16 años de haber sido detenidos desaparecidos por las autoridades estatales y federales del Ejército en la ciudad de Oaxaca en esta fecha, 25 de mayo del 2007. A partir de entonces hasta ahorita, hoy precisamente se cumplen 16 años de su desaparición forzada. Es un caminar como familiares, estar recordando desde un principio cómo fue nuestro camino para encontrar a Gabriel y a Edmundo. Hemos pasado por muchas cosas, obstáculos, pero aún eso hemos estado aquí presentes. Y no solamente como familiares, sino por organizaciones sociales que nos han apoyado en este transcurso de este año, de los años 16 años. Hemos pasado, pues como ustedes entenderán, nuestras situaciones han sido moralmente, físico y económico, porque para seguir esta lucha de búsqueda es desgastante porque también tenemos que dejar nuestro trabajo y dedicarnos cuando es necesario, luchando para su presentación con vida de Gabriel y Edmundo. No ha sido fácil y hemos pasado por tantas cosas que ha habido, pues al principio las autoridades pues no nos hacían mucho caso, ¿no? Porque principalmente en Oaxaca, pues yo como familiar no me presenté inmediatamente de su desaparición. Yo me enteré por medio de la prensa
de su desaparición, pero no ¿cómo les diré? No por mí, sino por la prensa que empezó, y cuando yo me di cuenta salía que habían detenido a 2 miembros del Ejército Popular Revolucionario. Eran 2 personas, pero el nombre de Gabriel no aparecía, era un nombre de otro nombre que estaba registrado por Raimundo. Y pues yo la verdad, cuando vi las noticias, pues ni siquiera me lo imaginé, sino fue hasta cuando empezó a salir su foto en el periódico y con su verdadero nombre. En ese entonces, pues se imaginan, fue un golpe terrible de saber que Gabriel lo habían detenido y desaparecido. Ese caminar fue muy lleno principalmente de temor, de miedo. ¿Qué es lo qué va a pasar? Pero las mismas autoridades empezaron a hostigar a la familia, como vigilándolas, yendo a nuestro trabajo, y entonces pues nos dimos cuenta que en verdad lo habían detenido y desaparecido, porque pues en un momento dado, cuando yo al principio me presento a Derechos Humanos de Oaxaca, que es una liga independiente, no me presenté inmediatamente, sino tardó un tiempo de decisión de presentarme pues qué se tenía que hacer, porque en realidad pues yo no sabía. El miedo era el miedo que me impedía presentarme, porque no sabía qué me iba a pasar. Pero recibimos un citatorio ante el Ministerio Público. Fui yo y otros 2 de mis hermanos, donde nos acusaban de que nosotros pertenecíamos al grupo donde lo reclamaba a Gabriel. Y entonces pues allí ya no nos quedamos, empezamos, pero ya estábamos en la Liga de Derechos Humanos de Oaxaca, que en ese entonces la llevaba la licenciada Jessica, el licenciado Isaac y otros licenciados, que ellos nos orientaron para qué se debía de hacer. Entonces empezaron los amparos y nos presentamos al Ministerio Público a justificar que nosotros éramos que solo el hecho de ser familias de Gabriel, pues como que yo lo sentí que era un delito, ¿no? Tuvimos que ir a declarar ante el Ministerio Público para decir que nosotros no teníamos nada que ver, que lo único que era que habían desaparecido a Gabriel. Entonces empezó nuestro caminar pesado, arenoso, y bueno, pues seguimos en las oficinas del ALIME. Se empezaron a meter amparos para defensa de comprobar que se había desaparecido Gabriel. Pero a pesar de eso, hubo algo que yo dejé de ver a mi hermano muchísimos años, más de 30 años, hasta que apareció en la prensa su foto. Entonces ahí fue un impacto, porque hacía más de 30 años que yo no sabía nada de él. Pero sin embargo, no podía yo también, a pesar de eso, dejar y decir, no, pues no puedo hacer nada, porque nos empezaron a molestar la policía, ¿no? Y entonces eso para nosotros pues fue un trauma, porque nos seguían a todas partes, nos iban a visitar nuestros trabajos, y bueno, pues no podíamos estar así
nada más estando pensando en el miedo, ¿verdad? Entonces empezó la lucha en la Limet. Ahí conocí a la compañera Nadine Reyes Maldonado, que es hija de su compañero de Gabriel, que también fue desaparecido, Raimundo Reyes Amaya. Entonces platicamos, ella ya estaba en la oficina cuando yo llegué y empezaron, porque ella empezó un poquito antes que yo, porque pues como les digo, a mí el miedo pues se apoderó de mí, y entonces tardé unos días en pensar qué hacía, ¿no? Y conocí a Nadine allí en la Liga de Derechos Humanos, y empezó nuestro caminar juntos, que hasta ahorita 16 años hemos caminado, pero en eso pues nos hemos presentado por muchos obstáculos, metiendo amparos, y llegó el momento pues que teníamos que ver qué otra cosa se hacía, y que gracias a las organizaciones del frente del FNLS que nos apoyó en las marchas, porque también sufrimos en Oaxaca, pues la gente, había habido una lucha social muy grande en el 2006, entonces fue una trayectoria que en el 2007 pues todavía había problemas, y sin embargo siguió nuestro caminar juntas, y empezaron los amparos, empezamos a buscar. Pero como les digo yo, gracias a las organizaciones, porque no nada más como familia se puede hacer esto, ¿no? Sino tiene que haber una fuerza mayor, haciendo mítines, plantones como hasta ahorita, pero ha sido un trayecto muy fuerte, que a veces nuestra mente trata de olvidar cosas que nos han dañado moralmente. Pero hemos pasado ha habido comisiones de la verdad, de la comisión de acompañamiento que hubo, que la formaron los grandes personajes como Montemayor, Chapa, Rosario Ibarra, pues varios personajes que en este momento pues es difícil de recordar. Y también en Oaxaca hubo la Comisión de la Verdad, que también nos apoyó y que pues daba recomendaciones, ¿no?, para la búsqueda de Gabriel y el mundo, pero pues en realidad no se hacía caso. Y lo que recuerdo que fue un trauma muy fuerte cuando, me parece que hace como 10 años, las autoridades de aquí de México nos llevó a Puerto Escondido, Oaxaca, donde nos avisaron que probablemente habían encontrado en una fosa a Edmundo, y entonces hubo pues como se hace, ¿no? Pues las autoridades que hacen ¿cómo les diré? Lo que tienen que hacer. Y desde acá nos llevaron a Puerto Escondido, y fue muy fuerte porque imagínense que las autoridades de Oaxaca nos habían dicho que estaban, entonces pues como familiares dijimos pues se tiene que ir, se fue, hasta eso nos pagaron los gastos y todo, pero pues imagínense de estar buscando en fosas que nos decían, no, aquí está en una fosa, escarbaban, pero para eso había ido una comisión de médicos forenses también, que fueron los de Argentina, y que también gracias a todo eso pues nos ayudó, porque yo creo que si no se hubiera hecho ese problema, o que no se hubieran ido esos médicos forenses que no pertenecían a la Ciudad de México ni de la República, pues yo creo que sí nos hubieran sembrado de que sí los habían encontrado.
pero escarbaban y sacaban y decían, no, pues no es los médicos forenses, y luego otras autoridades nos decían, ustedes no se tienen que estar acercando, y entonces los mismos médicos forenses nos decían, sí, acérquense, porque ustedes son familias directas de las personas, y nos enseñaban, no, pues no es. Íbamos a una fosa y decían, no, pues no, en esta no es, íbamos en otro, pero sí encontrábamos muchos restos de personas desconocidas. Entonces nos preguntamos, bueno, si Edmundo y Gabriel no están aquí, ¿quiénes son esas personas? ¿No? Y entonces hubo un cuerpo que me llamó mucho la atención, de que habían una persona que la enterraron supuestamente en ese lugar donde estaba enterrado, y tuvimos que hablar con la familia para decirles que teníamos que sacar el cadáver de su familiar, porque allá había restos, o sea, enterraron a esa fosa y sí encontramos restos, pero no eran de Gabriel ni de Edmundo. Pero fue muy traumático, imagínense, pasar por todo esto, ¿no? Y los médicos forenses sí lograron sacar un cuerpo completo. Y entrábamos desde las 7 de la mañana al panteón de Puerto Escondido hasta las 7 de la noche, cuando ya oscurecía. Y esa vez se llevaron ese cuerpo, esos restos ya formado, pero no dio tiempo que los médicos forenses pusieran todo el esqueleto hasta el otro día. Entonces fue muy traumático, porque salimos del panteón y la policía iba atrás de nosotros, ¿no? Como que nos fuéramos a llevar los restos o no sé qué. Y entonces los forenses no se separaron de esos restos, y al otro día lo formaron y ya nos llamaron cuando formaron ya el esqueleto. Pero no, imagínense esa tensión de saber quién, si era Gabriel o Edmundo. Y también hubo otro detalle, ¿no? Que cuando estábamos en las fosas, dijeron, no, fíjense que encontramos un cuerpo que estaba tirado en otra playa, que lo tiraron pues lo habían tirado, y que más o menos daban la idea que llevaba la ropa de Edmundo. Entonces yo me quedé en el panteón y Nadine se fue para ir a ver si era su papá, pero tuvo que caminar pues mucho, ¿no? Porque pues en la playa, pues la arena y todo, no, pero pues no era. Y entonces les digo, vuelvo a decir del esqueleto, pero cuando ya lo formaron todo completo y nos mandaron a llamar, híjole, no, pues fue una tensión. Yo en esa época, híjole, fue, ¿cómo les diré? Algo muy traumático que hasta la fecha yo casi muy poco lo he recordado. Creo que es la primera vez que yo lo estoy contando. En todos los foros que me he presentado y que me han dicho que hasta ahorita se me vino a la mente, ¿no? Y dice uno, cuando nos dijeron, no, fíjense que no es ninguno de sus familiares, es una persona mayor, porque esto y lo otro, no, pues que ese día y nos sentíamos, hagan de cuenta, como que no éramos nosotras, ¿no? Un desgaste moralmente y físico, que hasta los mismos del CISEN nos decían, oiga, pero se sienten bien, porque pues las veo muy raras. Imagínense pasar ese transcurso de esas noticias que teníamos. Pero entonces yo les platico esto porque es todo lo que hemos pasado en 16 años, ¿no? Y yo creo pues que hay mucho más, porque en México pues nos juntábamos con las organizaciones, nos acompañaban, y a mí me causaba curiosidad y coraje decir, ¿no? Pues si las autoridades desde un principio pues nos hubieran dicho la verdad y no estuvieran vacilándolo, ¿no? Porque eran autoridades que teníamos que estar repitiendo, porque no, que la autoridad no llegó, que teníamos que regresarnos, porque, y así sucesivamente.
Y entonces, pues yo creo que desde hace 16 años, pues ha sido un desgaste físico, moral. Yo soy de Oaxaca y tenía yo que viajar hasta acá, o también gracias también a esos apoyos de todos los estados, de las jornadas que cada año se hacen de justicia y verdad, ¿no? Y presentación para Gabriel y el mundo, de ir también a las jornadas en Michoacán, en Veracruz, en Villahermosa, en varias partes que cada año, gracias a las organizaciones que nos han apoyado, pues hemos estado adelante. Pero sí recordar, yo a veces soy una persona que de repente me llega la idea y no, como que no alcanzo esa capacidad. Yo creo que por esos traumas que hemos pasado, de escribir y decir pasa esto, ¿no? Por lo regular yo casi no preparo nada, porque de repente se me van las cosas y de repente me vienen y bueno, yo, Gabriel, como les digo, desde él pequeño ha sido una persona, y como lo juzgaban, ¿no? Que son personas delincuentes, pero no. Gabriel salió de un hogar formado de padre y madre, de donde la mamá se dedicaba a ver a los hijos, a ver, hijo, tu mochila, cómo vas en la escuela y todo eso, ¿no? Y entonces Gabriel, pues desde pequeño fue una persona muy inteligente, digo yo, porque su primaria la terminó, le dieron su premio porque fue una de los niños que, bueno, según mi mamá nos contaba, ¿no? Que muy rápido aprendió a leer y llegó, terminó su primaria, era una persona muy pacífica. Él estudió en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, o sea, fue una persona preparada, no fue una persona, como dicen, que los acusaban de que a lo mejor delincuentes, o la misma gente cuando dice, no, pues es que algo hizo, por eso lo desaparecieron, ¿no? Y entonces sí es muy difícil el estar recordando, ¿no? Y como les digo, ya las autoridades cada año tenemos que estar pues manifestándonos, recordándolos, pero bueno, por lo menos como familiares hemos recibido, para mí, como digo, cuando oí lo de la Suprema Corte, de la noticia de la búsqueda de Gabriel y el mundo, pues fue una emoción muy grande, porque fue un paso como familia muy grande, y que oír eso de que dice buscarlos, pues es una satisfacción muy grande para nosotros los familiares. Y pues aquí estamos presentes, y gracias a todo eso, como les digo, al Frente Nacional, o sea, discúlpeme, pero les digo, es que es un año y sobre todo este día tan especial de recordar la desaparición, cómo lo detuvieron, que se supo después cómo lo detuvieron, cómo las autoridades hasta ahorita no han pagado lo que hacen, y que andan prófugos, y que tienen que ser castigados esas personas, ¿no? Porque creo que un ser humano no tiene el derecho de manifestarse, y si, como siempre he dicho, si ellos cometieron algún delito, pues que los castigaran las autoridades como correspondían, pero no desaparecerlos así nada más. Y no solamente hablo de Gabriel y del mundo, yo creo que esta solución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues va a ayudar muchísimo a todas esas personas que están desaparecidos, y también a sus familiares, que les da fuerza para seguir buscándolos, porque no puede uno olvidar a un familiar. Yo no puedo olvidar a Gabriel, y Nadine tampoco puede olvidar a su padre. Y seguiremos luchando hasta encontrarlos. Y como les digo, gracias a las organizaciones, al Comité Cerezo, al OLED,
a otras organizaciones independientes, al MUL, y que realmente en ese año del 2007 fueron desaparecidas muchas personas como Virginia, Daniela, Laura Juárez. Bueno, hubo muchas desapariciones, ¿no? Y no solamente de Gabriel Mundo, los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y que uno como familiar, dice uno, cuando sabe uno todas esas cosas, pues es la impotencia. Uno quisiera decirle al familiar, pues sí da miedo, pero vamos a reunirnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada quien tiene su forma de luchar, y que nosotros hemos encontrado a estas organizaciones que la verdad, pues ha sido nos motivan para seguir adelante, y personas que a veces sin conocerlas se acercan y le dicen a uno, compañeras, sigan luchando por su familiar, ¿no? Porque eso es importante. Tampoco saber de nuestro familiar y sentarnos y no hacer nada, ¿verdad? Todo nos cuesta, todo trabajo, dinero, economía, enfermedades, ¿no? Como en la mañana que decía, sí es cierto, hemos tenido duelos, hemos tenido por muchos problemas familiares, pero sin embargo aquí estamos presentes, ¿no? La compañera Nadine ahorita pues no pudo presentarse por un problema muy personal de fuerza mayor, y que también se comprende porque pues son cuestiones de la vida que nos han pasado, pero que hasta ahorita seguimos adelante. Y como yo siempre he dicho, mientras Dios me dé vida, pues seguiré con esfuerzos, con enfermedades y todo, porque a veces no estamos bien emocionalmente, pero aquí estamos presentes. Y pues yo creo que sí es muy largo seguirles platicando, pero yo creo que ya les conté algo de lo que nos ha dañado mucho, ¿no? Como lo de Puerto, y que sigue el caminar, y que pues ahora sí que con la noticia de la Suprema Corte, pues ha habido reuniones con las autoridades, que para nosotros como familia dice uno, bueno, pues que sigan adelante, que esperemos que en realidad se haga la búsqueda, y que pararemos hasta encontrarlos, ¿no? Y no solamente Gabriel y Edmundo, sino para todas aquellas personas desaparecidas, porque yo creo que todos tienen derecho como humano, y por eso creo que existen los derechos humanos, ¿no? A cada uno de nosotros, y las organizaciones que se dedican a eso, y para mí mi admiración y esa fuerza de apoyo que nos han dado. Y yo sí quisiera seguir platicando más y más, pero bueno, yo creo que pues por lo pronto esto es lo que yo les puedo contar y decir, y pues muchas gracias por estar presente, y seguiremos, como dice uno, la lucha sigue y seguirá hasta encontrarlos, y exigir su presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Edmundo Reyes Amaya, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, compañero. Hemos escuchado la participación de la compañera Margarita Cruz Sánchez, una experiencia de lucha. Vamos a escuchar también la participación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, a cargo de la compañera Noemia Calle Ríos. Compañeros, buenas tardes. Considero que, bueno, los que nos encontramos aquí hemos sido parte de estos 16 años de lucha, de exigir en todo momento la presentación con vida de los dos revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Cada uno de nosotros guarda esa experiencia de lucha, ese caminar también, y esa solidaridad que hemos brindado a lo largo de estos 16 años.
Esta fecha, 25 de mayo, pues representa todos los esfuerzos, toda la conjugación de esos esfuerzos que se han coordinado para continuar con la exigencia de presentación con vida, pero también de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Cada uno de nosotros guarda pues un poco de ese conocimiento, de esa experiencia, que recordar el momento en que nos integramos a la exigencia de presentación con vida de Gabriel y Edmundo es recordar también este largo camino de lucha, estos años de represión también, años que no han sido fáciles y que ya estos 16 años de lucha también hemos tenido compañeros que han sido asesinados, compañeros que han sido ejecutados, y la violencia de Estado se ceba todavía contra las comunidades que son parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y recordar también que pues el caso más reciente es del compañero Daniel Gómez Santis, quien fue detenido desaparecido por el grupo paramilitar Los Petules en el municipio de Ocosingo, del estado de Chiapas. Es rememorar todos esos hechos que pues nos mantienen aquí en la exigencia de presentación con vida, que nos mantienen realizando cada una de las actividades y también reforzando pues nuestra identidad política como organización popular independiente. Y que a pesar de que desde el momento en que dimos la solidaridad a los familiares de Gabriel y Edmundo, pues sí hubo personas o desde el mismo estado se nos criminalizó, se nos estigmatizó, y que aún en esas condiciones, sin importar que también se nos señalara que seguramente somos parte del grupo o del partido al cual los reivindicó, sin importar esos señalamientos dolosos, pues nos mantuvimos como organización y nos mantenemos. A pesar de las dificultades que hemos encontrado en el camino, en este camino de lucha, nos mantenemos y que nos mantendremos en esta exigencia, porque pues para nosotros representan dos personas, dos seres humanos, dos historias de lucha, que como cualquier persona que decidió luchar bajo esa bandera de lucha o bajo el método de lucha que ellos hayan decidido, pues creemos que tienen ese derecho a ser buscados, el derecho a exigir justicia para que se les presente con vida. Ningún ser humano merece estar en esta condición de desaparición forzada y por lo tanto no dudamos en brindar esa solidaridad a sus familiares, que hay que recordar que quien dio la primera conferencia de prensa para exigir la presentación con vida de Gabriel y Edmundo fue la mamá de Edmundo, la señora Eulalia Amaya, quien hizo ese llamado a las organizaciones populares, a las organizaciones de derechos humanos, para que también se sumaran a esa exigencia, y que a partir de ese momento también pues como organización dimos esa solidaridad, hemos dado esa solidaridad, y que a través del testimonio de las compañeras de Margarita Cruz Sánchez, de Nadine Reyes Maldonado, hermana e hija de los dos revolucionarios, es que conocimos a Gabriel y Edmundo. Los conocimos a través del testimonio de ellas, de lo que ellos son, de lo que ellos representan en la lucha del pueblo por mejores condiciones de vida. Gracias a ellas conocimos también una parte de la historia de nuestro país, una parte de la historia de Oaxaca en la lucha por mejores condiciones de vida, que ellos dos representan los ideales de lucha y de transformación de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que esos hombres y mujeres se forjan precisamente al fragor de esa lucha de clases, y que la conciencia que ellos desarrollaron tiene que ver con las condiciones de vida que estaban en ese momento, las condiciones que en ese momento se estaban desarrollando en el país, lo cual significa que no es ningún crimen luchar por la transformación de las condiciones de vida de nuestro pueblo. No es ningún crimen decidir luchar por la forma que sea de luchar, no es ningún crimen, y que el Estado
así los ha catalogado por el hecho de enarbolar la lucha armada revolucionaria en nuestro país. Y por ese mismo motivo nosotros pues decidimos abrazar esa exigencia de presentación con vida. Decidimos enarbolarla en cada consigna, en cada marcha, en cada mitin, en cada saloneo, en cada volanteo carretero, en cada mesa de trabajo con las instituciones gubernamentales, porque también pues en esos espacios de la misma institucionalidad burguesa tuvimos que dar la lucha ideológica, porque es lo que hacemos cuando nos sentamos con algunos funcionarios de gobierno, funcionarios públicos, dar esa lucha ideológica que para nosotros es importante dejar en la mesa, que pues las condiciones de nuestro país es lo que hace o es lo que forja a la conciencia del hombre o de la mujer que deciden transitar por los caminos que ellos decidan, porque el pueblo tiene ese derecho a organizarse de la forma que considere necesaria y que considere mejor, porque es un derecho. Entonces, como organización popular independiente teníamos un año de habernos conformado. Nos conformamos en el año 2006, en el 2007 conocimos de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en un contexto represivo a nivel nacional, pero también a nivel local en el estado de Oaxaca, donde los profesores, el magisterio democrático de la sección 22, pues se manifestaba por sus derechos y que ante la violencia institucional, el terrorismo de Estado, la estrategia de contrainsurgencia que se desplegó en el estado de Oaxaca, también se sumaron a esa lucha las comunidades campesinas, las comunidades de Oaxaca, que conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que incluso también cuando estuvimos en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, conocimos que pues también la Universidad Autónoma Benemérita de Benito Juárez fue la que también estuvo de manera combativa exigiendo un alto a esta represión que se vivió en el año 2006. Conocimos algunas personas que también nos comentaban sobre la situación que se vivió, que no fue nada fácil para ellos en ese momento. Hubo muchas desapariciones forzadas, se cometieron ejecuciones extrajudiciales, asesinatos por motivos políticos con las llamadas caravanas de la muerte. Entonces estas condiciones fue lo que formó que también pues otras organizaciones exigieran la presentación con vida de Gabriel y Edmundo, pero también hay que señalar que muy pocas fueron las que decidieron abrazar la demanda de presentación con vida, que algunas, pues lamentablemente parte del pueblo también decidió no luchar o no dar esa solidaridad. Sin embargo, pues nosotros decidimos tomar una lona, tomar la manta, tomar los rostros de los revolucionarios de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y que en esos primeros años de lucha no podíamos ni tan siquiera mencionar que se trataba de dos revolucionarios. Teníamos que señalarlos como luchadores sociales o como activistas políticos. Con el paso de los años, a través de las jornadas de lucha, de las diferentes actividades políticas de masas, se logró que se reconociera. Al menos una parte de la población los reconoció como revolucionarios. El propio Concha Malo los reconoció en una gira que se hizo a nivel nacional en el año 2015, reconoció que se les reconocía precisamente como lo que son, como dos revolucionarios que por sus convicciones de lucha fueron detenidos, desaparecidos. La misma representación jurídica mencionó en esa misma jornada de lucha que el crimen de la desaparición forzada es un crimen atroz y máxime cuando se comete contra dos revolucionarios, contra dos personas que deciden organizarse bajo la vía armada revolucionaria. Son algunos de lo que han dicho las personalidades que también han cobijado la exigencia de presentación con vida. Que recordemos que también en esta
En esta lucha se conformó la comisión de mediación entre el Partido Revolucionario y el gobierno federal, que estuvieron varias personalidades, también como una forma de solidarizarse ante la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Y que a pesar de que hubo esa comisión, el Estado mexicano tampoco tuvo una voluntad política para dar información sobre el paradero de ellos dos, para investigar la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, y que en estos años de lucha ha prevalecido la impunidad que ha cobijado a los autores materiales e intelectuales. Cuando nosotros nos integramos como frente, pues hubo varias generaciones que nos integramos a la exigencia de su presentación con vida, que los que en ese momento eran muy jóvenes, pues todavía continúan en la exigencia de su presentación con vida, porque la exigencia de presentación con vida pues tiene que ir más allá de los lazos familiares, de la propia ideología, y que también la solidaridad del pueblo ha permitido que el mismo pueblo abrace la exigencia de presentación con vida de Gabriel y de Edmundo, que a pesar que son dos revolucionarios, pues esto no es una limitante para hacer una diferenciación y decir a este no porque es revolucionario, o a este sí porque es pueblo o porque no está organizado. Entonces eso fue algo que se fue rompiendo poco a poco con la denuncia, con las acciones políticas. Permitió que el mismo pueblo conociera quién es Gabriel, quién es Edmundo, y que también se sumaran con la solidaridad que cuando realizábamos las jornadas de lucha, las actividades, pues también el pueblo viera con buenos ojos que las organizaciones populares nos manteníamos en esa exigencia. Y ha sido, pues en estos años de lucha, ha sido gratificante poder caminar y conocer a los familiares, conocer parte de esa historia de lucha que desarrollaron Gabriel y Edmundo, porque no se trata se trata de dos hombres que también aportaron mucho para desarrollar historia, para construir, y para que también el pueblo pues conociera su ideología, conociera que pues en México, en nuestro país, aún prevalecen esas condiciones oprobiosas, y que pues hay que decir que en estos años hemos tenido, ya lo mencionaba, hemos tenido compañeros que han sido asesinados, compañeros que también pues fueron víctimas del intento de ejecución extrajudicial, compañeros en prisión por mantener la lucha de presentación con vida de Gabriel y de Edmundo. Y pues agradecemos también a las organizaciones populares que en estos años de lucha se mantengan en la exigencia de su presentación con vida. Agradecemos que también nos estén acompañando en este esfuerzo, en estas jornadas de lucha, que también se hayan sumado esfuerzos para no dejar solos a los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Agradecemos pues de la participación de quienes han estado en el desarrollo de esta actividad, y continuaremos con nuestras actividades políticas. Gracias. Bueno, ha sido la participación de la compañera Noemia Calle Ríos como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. En cada una de las participaciones de los compañeros expusieron una experiencia de lucha desde hace ya 16 años, de lucha por la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Es importante hacer este recuento de hechos, una reflexión hoy
nos sentimos con gran satisfacción por haber rebasado esos obstáculos que los compañeros ya han señalado. Primeramente, no prosperó el objetivo del Estado de sembrar el terror, de sembrar el miedo, aunque en un principio se invadió, como dijo la compañera Margarita. Esa es la intención de esta desaparición forzada, crimen de Estado, crimen de lesa humanidad, lastimar a toda la población, lastimar a todo el movimiento popular, porque son mensajes de todo el pueblo que lucha y que va a ser y que va a correr la misma suerte de los desaparecidos. Pero en este caso, primeramente por los familiares, aunque fueron vigilados, hostigados, se armaron de valor para constituirse en comité de lucha hasta encontrarlos, porque al unirse y darse a conocer como comité, pues ya es un instrumento de lucha para denunciar y ante el pueblo de México, ante los organismos de derechos humanos, ante los organismos internacionales, ¿verdad?, de que se había cometido este crimen. Por parte también de las organizaciones, se fue también hostigados, como señala la compañera Noemia, porque fuimos testigos también, participamos desde el primer momento como Frente Nacional, no dudamos en dar la solidaridad, en acudir a ese llamado de los familiares, el llamado que hizo el movimiento armado revolucionario PDPR, EPR a todo el pueblo, para que se pronunciaran por la presentación con vida de estos dos revolucionarios y que se denunciara de que se haya cometido este crimen de Estado y de lesa humanidad. Pero el Estado demostró que existe o que hay odio de clase como parte de la burguesía que no perdona para proteger los intereses de la oligarquía y el desarrollo del capitalismo aquí en nuestro país, México. En esta experiencia de lucha fue como se fue combinando la lucha política y la lucha jurídica y la lucha de los derechos humanos. Correspondió como organizaciones populares desarrollar estas jornadas de lucha de las diferentes acciones políticas de masas para denunciar ante el pueblo. Se conquistaron espacios políticos como los zócalos, las plazas de los municipios, las plazas de los estados, donde se instalaron plantones, mesas informativos, movilizaciones de manera permanente. Es como se fue encontrando pues la sensibilidad del pueblo. Se consiguió también la solidaridad de personalidades, académicos, en la firma de desplegados, en la exigencia de la presentación con vida de estos dos revolucionarios. Es así como se fue avanzando en la estigmatización, porque si en un principio Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron dados a conocer o presentados como delincuentes, como terroristas. Entonces ese estigma también se rompió, porque en la lucha popular y en la lucha política, ideológica que dieron los diferentes académicos e historiadores, pues concluyeron de que no eran delincuentes ni terroristas, porque pertenecían o pertenecen a un movimiento armado revolucionario.
eso no les da la categoría pues de delincuentes o de terroristas, sino que se han organizado para un fin, que es la lucha por la libertad del pueblo, pero por la vía armada revolucionaria. Y es de esa manera es como se fue conquistando esa opinión o ese concepto a través de la opinión de los diferentes académicos, como ya señalaron los compañeros, de la talla de escritores como Carlos Montemayor, especialista en el análisis de los movimientos armados en México, de Samuel Ruiz, del padre Concha Malo, de doctor Gilberto López y Rivas, entre otras personalidades y periodistas, como la talla de Miguel Ángel Granados Chap. Todos ellos emitieron estas opiniones y que en ellos se encontró el respaldo, ¿verdad? Que diera la razón pues al movimiento popular. Es de esa manera pues de cómo estamos dando nuestras conclusiones a 16 años. Hay una victoria política, y la victoria política se refleja en la resolución a favor, o el fallo a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es algo histórico, lo señalaba ya Francisco en su exposición, es algo emblemático por ser el primer caso que llegó a los tribunales judiciales y que se resolvió a favor, porque se consideró de que desde un primer momento en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se señaló de que fueron víctimas de una desaparición forzada. Edmundo y de Gabriel fueron desaparecidos simplemente por ser revolucionarios. Esa es la ganancia o la victoria política, no es de una sola organización o del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo o del comité hasta encontrarlos, sino que es un esfuerzo unitario, ahora sí, de los que convocamos a la lucha, a los diferentes sectores, a los diferentes académicos y personalidades, porque fuimos quienes lo promovimos, invitamos, y es así como se sumaron. Y la lucha es del pueblo, es de todos, y esta ganancia política, como decía también el Comité Cerezo, no es nada más para Gabriel y Edmundo, sino que se abrió ya un precedente, y que va a ser para todas las víctimas, a favor de todas las víctimas, porque se abrió el camino para que también sigan el mismo ejemplo, el mismo camino de lucha, la combinación de la lucha política, jurídica y de los derechos humanos. Son más de 350,000 los detenidos desaparecidos desde los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, y que se ve pues, se refleja a nivel nacional con lo que ya hemos visto, que los comités de las buscadoras se constituyen también en comités de lucha, pero consideramos de que como no hay una coordinación, no hay una transmisión de experiencia, la lucha pues se desvía y no se alcanzan los mismos objetivos, los mismos propósitos, para que no se quede la impunidad. Entonces, esta lucha que nosotros transmitimos como una experiencia es para que lo retomen varias organizaciones que han sido también víctimas de este desleznable crimen de lesa humanidad y crimen de Estado. Es necesario que haya esta coordinación. Hacemos el llamado a todos los que han sido afectados para que busquemos la unidad
y que juntos podamos encauzar pues esta coordinación, esta lucha, para que no quede nada en la impunidad de los perpetradores que cometieron este crimen, tanto responsables materiales e intelectuales. Esos son los alcances que se tiene como Suprema, la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, en la presente etapa de lucha, es para que se materialice por la vía de los hechos esta resolución y que se investigue y que se dé con el paradero de estos dos revolucionarios, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, con las premisas, primero, de que se tienen que encontrar con vida de todos los desaparecidos. Bien, entonces estamos concluyendo de esta manera pues nuestra conferencia política a 16 años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Edmundo Reyes Amaya. Si alguien quiere participar o hacer alguna pregunta, está abierto el micrófono. Bueno, muchas gracias los que nos estuvieron escuchando. Agradecemos a las organizaciones quienes nos acompañaron, a todos los compañeros, y seguir en la lucha por la presentación de los desaparecidos. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos. Gracias, compañeros.